Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quisiera trabajar junto a ustedes la cuestión del padre presenta en la neurosis obsesiva, el padre ideal. Precisamente la identificación al padre muerto, que es la base del aislamiento y el soporte del deseo como deseo imposible. A su vez, me gustaría repensar con ustedes la posición de Lacan, que enseña que en un análisis se tratará para un sujeto de ir más allá del padre a condición de servirse de él. Pero bien, en el escrito de una cuestión preliminar, este escrito que es de 1958 y que nosotros estudiamos con relación a la psicosis, Lacan pone el acento, ustedes ya lo saben, en la importancia del significante, su importancia crucial en la problemática freudiana del padre. Así lo seguimos cuando explica, por ejemplo, que no se necesita ningún significante para que haya padre biológico, pero que ningún sujeto subjetivaría nada relativo a la paternidad si no es a través de un significante. Y nos dice, de pronto, que lo mismo ocurre con la muerte. Ninguna necesidad del significante para morirse. Ejemplo, los animales. Pero tampoco habría subjetivación alguna si no fuera por la vía de un significante. Y es ahí cuando nos dice que la clínica freudiana, con especial referencia a la neurosis obsesiva, nos ha mostrado la conjunción de ambos temas, el nexo entre el significante padre y la muerte. En el historial del hombre y las ratas, ya a partir del punto D, al que Freud pone por título La introducción al entendimiento de la cura, ustedes pudieron ir trabajando cómo Freud intenta implicar al paciente en el deseo de muerte al padre. A partir de allí se sitúan un par de elementos cruciales para el análisis que quisiera hacer con ustedes. Tenemos los elementos padre, muerte y como saldo la culpa, que en alemán se dice Schuld, y que conjuga en el mismo vocablo la idea central del caso del hombre de las ratas, la deuda. Así, la deuda y la culpa quedarán conjugadas al padre y a la muerte. Y por otra parte, el deseo, pero que si lo ponemos en consonancia con lo anterior, nada más que el deseo en tanto imposible. Porque si se trata de la culpa, toda culpa aparece siempre con relación a un goce. Bien, en la dirección de la cura, escrito contemporáneo a de una cuestión preliminar, es decir, que también es de 1958, Lacan retoma el error de Freud que consiste en interpretar que las dificultades del hombre de las ratas con su dama, que estaba un poco o demasiado idealizada, provendrían de una ley prohibitiva del padre. Lo entendemos así, ¿no? Freud seguía siempre esa orientación rumbo a la verificación de su idea del complejo de Edipo. Pero, ¿en qué consiste el error? Efectivamente, Lacan señala que en la historia del hombre de las ratas no están las escenas de un padre vivo, deseante, aquel que dictamina para su hijo, no quiero que te cases con esa. Enunciado de ley que se sostiene en la enunciación de un deseo. Es decir, un padre vivo, deseante, que arriesgaría esa ley para el hijo. Hay casos en las clínicas en que sí se presenta y que es así, y que puede también tener una serie de incidencias, pero no así la defensa obsesiva. El sujeto puede o bien forzar su decisión, y entonces ahora en tanto el padre dice que no, se asegura que es esa la mujer que desea y con la que desea casarse, o bien desestimarla, ¿no? Y asumirla por el valor de obediencia debida, etc. Pero no se trata para el hombre de las ratas de un padre que le haya hecho esta prohibición. Y el caso lo ilustra también, en tanto el padre había muerto mucho tiempo antes. Sin embargo, lo que dice Lacan también es que igual surge una verdad para la neurosis obsesiva, que es que lo que marca sus deseos como imposibles es el padre muerto, no la ley de un padre vivo. Lo voy a leer. Está en la página 577, 578 de mi versión de los escritos, una versión viejita, ¿no? Está sobre el final, y dice lo siguiente.
Dice Lacan, interpretación de la cual lo menos que puede decirse es que es inexacta, puesto que es desmentida por la realidad que presume, pero que sin embargo es verdadera en el hecho de que Freud da prueba en ella de una intuición en la que adelanta lo que hemos aportado sobre la función del otro en la neurosis obsesiva, demostrando, continúa, esa función en la neurosis obsesiva se viene a ser llenada por un muerto, y que en ese caso no podría hacerlo mejor que por el padre, en la medida en que, muerto efectivamente, ha alcanzado la posición que Freud reconoció como la del padre absoluto. Bien, es una cita un poco larga, intentaremos desplegar, ¿no? Pero la pregunta entonces es, ¿qué es un padre muerto? ¿No? Un padre absoluto. Padre al cual el neurótico obsesivo se identifica para sostener el deseo imposible en su fantasma, ¿no? En su fantasma que es su propiedad privada e incomunicable en el cual se aísla. Le basta con pensar, con imaginar, con dudar, ¿no? Todo lo que está para su deseo está afuera, ¿no? Y mientras lo hace, deja lo que realmente le importa como sujeto deseante para más adelante. Ese momento que por lo general nunca llega, siempre falta algo, ¿no? Para cerrar la brecha temporal que hace imposible su deseo. Al obsesivo siempre los cálculos le salen mal, ¿no? Por el mismo hecho veremos de que es heredero de este padre que no ha pagado su deuda. Pero entonces, pocas cosas siguen siendo tan meditadas por Lacan como esta cuestión del padre muerto. Y si lo sigue trabajando, ¿no? Tanto es porque Freud, aunque haya hecho surgir con la interpretación inexacta esa verdad, nunca consiguió realmente despejar cuál es su estatuto y su función. Sabemos, para Freud, que padre muerto es también padre asesinado. Primero en fantasías, luego muy o demasiado realmente, dice Lacan, ¿no? En lo que imagina los albores de la humanidad. Freud justamente batalló, ¿no? Para la explicación de esa conjunción entre padre y muerte desde el principio hasta el final de su obra, según esa orientación que es que se trata del deseo de eliminar al prohibidor, abriendo así, una vez eliminado, el terreno para la realización de goces o deseos. A diferencia de Freud, Lacan muestra que la figura del padre muerto no permite nada, y en nada abre al sujeto el camino de la realización de su deseo o de su goce. Al contrario, la figura del padre muerto va a consolidar la ley, la va a hacer consistente, anulándole justamente toda dimensión de deseo, de acto. La muerte es lo que hace más consistente y completa la figura del otro. La explicación de Lacan, entonces, del padre muerto, es la de considerarlo una figura, va a decir, que se adjunta al otro en tanto barrado. Es figura, no es real. Y Lacan siempre subraya su dimensión imaginaria. Al padre muerto también podría llamárselo padre imaginario, pero siempre es algo del orden fantasmático cuyo papel es anular la cuestión del deseo del otro. En la dirección de la cura, también dijimos que lo llama padre absoluto, resultado final obtenido por la instalación de la figura del padre muerto en el campo del deseo del otro. Un padre que se presenta como indivisible, inmarcable, eterno, un Dios, todopoderoso, todo goce sin barrar. Cualquiera sea las formas en las que pueda estar encarnado, puede ser padre, dama idealizada, la razón, la constitución nacional, el jefe, la jefa, etc. La figura del padre muerto con la que se tapona la castración en tanto deseo del otro va a surgir correlativa, vamos a ver, a una falla en la función del padre, una cobardía respecto de su deseo. Lacan, ustedes saben que escribe ese de abarrado para poder dar cuenta de cierto lugar de inconsistencia en el otro simbólico.
un punto en el otro donde ese otro no puede responder por el ser del sujeto. Se encuentra en falta respecto a ese lugar en donde el sujeto buscaría la respuesta a la pregunta sobre su ser. En tanto el otro no puede dar respuesta, aparece en el otro una tachadura que corresponde a ese lugar de indecibilidad respecto del ser. A este lugar de inconsistencia, Lacan lo llamó deseo del otro. Esta fórmula puede ser tomada entonces como el lugar donde se escribe el deseo del otro, el otro como deseante. En tanto, a él también le falta algo para responder por el ser. Esto quiere decir que el sujeto, puesto en relación a ese otro, encuentra no la respuesta, sino esa falta, un no saber en el otro. Ese punto de no saber también podemos pensarlo como el punto de verdad en el otro. La verdad del otro es el deseo del otro, es la falta del otro. Ahora bien, Lacan también, más adelante, va a leer el S de abarrado como significante del goce del otro. Es decir, que también respecto del goce, el otro está tachado. El goce del otro, que Lacan va a escribir J mayúscula A, solo puede imaginarizarse, no existe. Y en tanto tal, Lacan, en su escritura del nudo, lo va a ubicar entre real e imaginario, pero por fuera de lo simbólico. Es decir, el S de abarrado señala más bien que el goce del otro, en tanto es inconsistente, es un goce que el otro no tiene. La figura del padre muerto es justamente la que dijimos que se va a adjuntar al otro barrado. Y esto a diferencia del nombre del padre, que es lo que nosotros vimos que marca en el otro el lugar de una cierta ley y que viene a nombrar el agujero que hay en el otro, es decir, esta inconsistencia del otro. El nombre del padre va a funcionar como algo que garantice para ese sujeto cierta ley respecto de esa falla. La función del padre, ¿no? Que vimos que es un poco, o sea, es una función que se despliega en los distintos registros, ¿no? Esta función del padre muestra, inclusive, que en el tercer tiempo del Edipo es justamente cuando se lo requiere, o sea, realmente en la cancha, ¿no? A diferencia de los tiempos anteriores, en los que se puede prescindir, ¿no? En tanto opera en el discurso materno. En la cancha se lo requiere para funcionar como agente de la castración. Agente, en tanto un agente de bolsa, por ejemplo, es decir, aquel que funciona como quien garantiza y transmite la castración, la conjunción de la ley y el deseo. Para ello tuvo que haber sido también atravesado por la ley, en el sentido de que si el padre ha tomado a una mujer, que es la madre, y entonces se la prohíbe a su hijo, implícita o explícitamente, también tuvo que haber perdido una mujer. No tendrás a tu madre, pero podrás tener otra mujer. Pero esa otra mujer, a su vez, es la que el padre no va a tener. El padre del Edipo prohíbe a la madre, ¿no? Y a cambio de eso ofrece una mujer posible para ese sujeto. Así, esta ley pone orden, legaliza, da forma simbólica a esa relación del sujeto con el otro. Pero entonces, para que el padre funcione efectivamente como garante de esta ley, debe entonces renunciar a un goce. ¿Cuál? El goce de todas las mujeres. Esta ley somete al padre y sólo así puede devenir en agente de la castración. Entonces, uno de los problemas que dijimos de la neurosis obsesiva, vamos a ver, es que se trata de cómo ha funcionado este padre en relación con el lugar de garante de esa ley. Se podría decir que el padre no ha pagado esta deuda, que significa que si tomó una mujer, deberá pagar con algo de su goce. Punto álgido de la neurosis obsesiva. La deuda simbólica vinculada a cómo el padre puso en orden su deseo con la ley. En el caso del hombre de las ratas, sabemos que su padre no ha pagado, ¿no? No ha pagado su deuda.
Tenemos por un lado la historia, ¿no?, del amigo que le hizo un préstamo cuando él estaba en el ejército y que éste jamás devolvió, pero además y sobre todo la historia del padre con la mujer pobre a la que amaba y la rica con la que se casa y que fruto de esa alianza nace el hombre de las ratas. Lo que Freud marca ahí es la cobardía del padre respecto de este lugar donde él debería haber sido garante de esta ley. Esta traición calculada que hace al amor por dinero. En vez de una mujer como causa del deseo, elige los florines. Otro objeto, la plata, una mierda. Esta doble sustracción del padre, del hombre de las ratas, vemos que es lo que centraliza toda la neurosis del sujeto, ¿no? Precisamente en tanto el padre no ha pagado esta doble deuda. Algo de su lugar como padre simbólico falló. Algo de esta estructura no ha funcionado bien. Entonces vemos surgir allí la figura del padre muerto, padre ideal con la cual el sujeto tapona el encuentro con el deseo del otro. A diferencia de Hamlet, al hombre de las ratas, el padre no se le revela jamás. Él lo espera a la hora de los espectros y el tipo nunca aparece. Entonces también espera que le suceda el tormento de las ratas en el más allá, para entonces así no dejarlo descansar. Es decir, un padre demasiado muerto. Aunque vivo, señala Freud, ¿no?, en las fantasías del sujeto. Vivo solo fantasmáticamente, imaginariamente. Allí justamente se hace presente el goce de este padre que no ha puesto en orden su deseo con la castración. La verdadera función del padre, y aquí reside todo el asunto, no es la de representar la ley, es decir, ni imponerla ni vigilar que se cumpla, sino la de articular el deseo con la ley. Justamente para subvertir algo del padre y entonces poder ir más allá de él, es decir, del Edipo, en los términos en que Freud lo plantea en una carta, en la carta de Romain Rolland. Mientras más ideal es el padre, menos se puede ir más allá de él. Mientras más endiosado, menor es el margen de invención de algo diferente. Para realizar una invención se requiere alguien de carne y hueso. Y eso es lo que Lacan denomina la subversión creativa de la autoridad. Lacan, en su última enseñanza, presenta una nueva faceta del padre, la que llama perversión, haciendo este juego de palabras en francés, cuya traducción literal sería padre, versión, o versión paterna, pero que a su vez, conjugada, señala esta versión paterna perversa, una versión hacia el padre. Cuando Lacan utiliza este término del padre, ¿no?, de la perversión, hace un intento ¿de qué? De humanizar al padre. El intento de pasar de la función paterna, ¿no?, de pensarla a partir de la sexualidad del padre, de su síntoma. Ese padre de la perversión es un padre que obtiene una satisfacción. Es aquel que ha hecho de una mujer, dice Lacan, la causa de su deseo. No son todas las mujeres y tampoco ninguna. Es una mujer. Es importante remarcar esto porque el todas las mujeres es la versión del protopadre, no del humano, sino de esa versión payasesca, darwiniana, señala Lacan, de ese tipo orangután del padre primordial de Totem y Tabú. Este padre humanizado es ese que hizo algo a partir de su propio fantasma en relación con el otro sexo. Y frente al horror de la feminidad, se las arregló de una manera que no es la única, que no es la de todos, que no es universal, pero que es la suya. Este padre no es universal, sino que tiene una forma fantasmática de abordar algo del otro sexo. Con esta articulación, Lacan ubica algo totalmente novedoso, que supone algo de un orden distinto al de la prohibición. Porque efectivamente, el nombre del padre ordena. Decir ordena supone al menos dos perspectivas. Es decir, dice que no.
Pero al decir que no, uno se orienta, es decir, que ordena el campo posible. Con la madre no se puede, entonces me quedan todas estas mujeres. Pero eso no dice dentro del campo de las posibles cuál es la condición que hace que elija a una entre otras. El padre de la perversión, en cambio, es el que está ligado de una manera singular a una mujer. Y con eso orienta un posible goce. Es decir, hace de modelo de cómo se las arregla con el otro sexo, ¿no? Y también subraya que es un goce siempre limitado, acotado. Es ese pequeño goce, ¿no? Esa pequeña satisfacción, va a señalar Lacan, que uno se da antes de comer. Es decir, esta versión del padre es la del que orienta respecto de esas pequeñas cosas de la vida, esos pequeños gustos de la vida. Así Lacan también hace otro juego de palabras y dice que es el padre del aperitivo, ¿no? En francés es apéritif, ¿no? Y en ese término tenemos a y per, tenemos el objeto a y el padre. Efectivamente, es el padre que se liga con ese objeto que es el objeto de goce. Cuando Lacan dice aperitivo, hay que pensar que el aperitivo, ¿no? Es un gusto singular que uno puede darse, algo limitado. El aperitivo es un poco antes de la comida. Para decirlo con la misma metáfora, el protopadre del goce, ¿no? Total, es el padre de la gran comilona, ¿no? Y por otra parte, el nombre del padre, a secas, el puro significante, sería el que no come nada. El padre de la perversión es más bien ese que come algo limitado, es decir, que tiene una manera, una propia satisfacción singular a partir de hacer de una mujer su causa de deseo, a partir de habérselas arreglado de una manera singular con el otro sexo. El padre inventa un modo de abordarlo perversamente, lo cual es una orientación posible frente a la ausencia de relación sexual. ¿Cómo orientarse? Lacan dirá que se trata de servirse de padre, de este aperitivo, pero para ir más allá de él. La creación es ex nihilo, de la nada, es la creación de Dios. La invención, por su parte, siempre es sobre la base de algo, a partir de lo que hay. Lacan piensa que se puede inventar algo respecto del padre, a partir de la versión del padre de la perversión, es decir, de este padre humanizado. El ejemplo que menciona Lacan y que retoma Jacques Miller es el del bricoleur, aquel que hace bricolage. La traducción sería de alguien que se las arregla con lo que hay. Jacques Miller justamente va a diferenciar al bricoleur del ingeniero, ¿no? Y el ingeniero, por ejemplo, es el que necesita una llave específica para un problema específico, ¿no? Usa la herramienta para su uso oficial, para lo que fue construida, y si esa herramienta no está, no se puede hacer nada. El bricoleur, en cambio, es aquel que se las puede arreglar sin esa herramienta, con lo que hay. Puede hacer un uso nuevo de una herramienta que, por ejemplo, fue hecha para otra cosa. Es decir, la idea que tiene Lacan de este padre de carne y hueso es que se trata de aquel que le permite a un hijo servirse de eso para inventar algo nuevo, tal como lo hace el bricoleur, para lo cual se requiere desprenderse del padre ideal. Porque si la posición es seguir esperando un milagro divino, se rechaza lo que está al alcance. Y caemos en los modos estereotipados, los protocolos, que son la contracara de la invención. Bien, hasta aquí. Les dejo un abrazo y hasta la próxima.